Mi nombre es Alberto Mendoza, tengo 78 años y después de criar sola a mi hija durante 25 años, trabajando día y noche para darle todo lo que necesitaba, ella me llamó estorbo y me dejó abandonado en este asilo. Pero lo que mi hija nunca supo es que durante todos estos años, mientras ella creía que era solo un viejo carpintero sin futuro, yo estuve construyendo un imperio que ahora vale millones. Y cuando se entere, ya va a ser demasiado tarde. Te voy a contar una historia que va a cambiar tu manera de ver a las personas que tienes cerca. Una historia sobre sacrificio, ingratitud y una venganza que ningún hijo debería provocar en su padre. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te va a enseñar algo muy importante sobre el valor de la familia. Y cuéntame desde qué país me estás escuchando, porque quiero saber si estas historias llegan a todos lados. Todo empezó hace 26 años, cuando mi esposa Clara murió en un accidente de tránsito. Sofía, mi hija, tenía apenas 8 años. Recuerdo esa noche en el hospital como si fuera ayer. Los médicos me dijeron que Clara no había sufrido, que había sido instantáneo, pero para mí el mundo se acabó en ese momento. Me quedé solo con una nena que lloraba todas las noches, preguntando cuándo iba a volver mamá. Yo trabajaba como carpintero en una fábrica de muebles. Ganaba lo justo para vivir, pero ahora tenía que ser papá y mamá al mismo tiempo. Las vecinas me decían que entregara a Sofía a mis suegros, que ellos tenían mejor posición económica y podían darle una vida más cómoda. Pero jamás, jamás iba a separarme de mi hija. Era lo único que me quedaba de Clara. Los primeros años fueron los más duros de mi vida. Me levantaba a las 5 de la mañana, le preparaba el desayuno a Sofía, la llevaba al colegio, trabajaba 10 horas en la fábrica, la pasaba a buscar por casa de mi hermana que me la cuidaba, llegaba a casa a hacerle la cena, ayudarla con las tareas y acostarla contándole cuentos que inventaba para que no se sintiera tan sola. Los fines de semana, mientras otros hombres de mi edad salían con amigos o descansaban, yo lavaba ropa, limpiaba la casa, cocinaba para toda la semana y llevaba a Sofía al parque. No tuve ni una sola cita en todos esos años. Las mujeres que se me acercaban se alejaban cuando les decía que tenía una hija pequeña. Es mucha responsabilidad, me decían. Pero para mí Sofía no era una responsabilidad, era mi vida entera. Cuando Sofía cumplió 12 años, empezó a pedirme cosas que yo no podía comprarle. Quería la ropa de marca que usaban sus compañeras, quería ir a fiestas, quería un celular como el de sus amigas. Yo trabajaba horas extras los fines de semana arreglando muebles para gente particular, solo para poder darle esos gustos. Mi hermana me decía, Alberto, te estás matando trabajando. Esa nena tiene que entender que no pueden darse todos los lujos. Pero yo no podía negarle nada a Sofía. Cada vez que la veía triste porque no tenía algo que querían sus amigas, me partía el corazón. Me acordaba de Clara, de cómo ella hubiera querido que nuestra hija tuviera todo lo mejor, y trabajaba más horas, aceptaba más trabajos extras, me quedaba hasta las 2 de la mañana lijando y barnizando muebles para ganar cada peso extra. En el colegio, Sofía era una alumna brillante, sacaba las mejores notas, participaba en todas las actividades, era popular entre sus compañeros. Yo iba a todas las reuniones de padres, a todas las obras de teatro donde ella participaba, a todos los actos escolares. Era el único papá que llegaba manchado de aserrín porque venía directo del trabajo, pero nunca me perdí ni una sola presentación de mi hija. Cuando Sofía tenía 15 años, me dijo que quería estudiar en una universidad privada. Papá, en la universidad pública la carrera que me gusta no es tan buena. En la Universidad San Martín tienen el mejor programa de administración de empresas del país. Yo sabía que esa universidad costaba una fortuna, pero también sabía que si mi hija quería estudiar ahí, yo iba a encontrar la manera de pagárselo. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Dejé mi trabajo en la fábrica y abrí mi propio taller de carpintería. Alquilé un galpón pequeño en las afueras de la ciudad. Compré herramientas usadas con los ahorros que tenía y empecé a trabajar por mi cuenta. Al principio fueron meses muy duros. Apenas tenía clientes, trabajaba 16 horas al día y a veces no alcanzaba ni para pagar el alquiler del galpón. Pero poco a poco, la calidad de mi trabajo empezó a generar recomendaciones.
La gente valoraba que mis muebles fueran sólidos, duraderos, hechos con amor. Un día, un arquitecto que había comprado una mesa para su casa me pidió que le hiciera todos los muebles para un proyecto residencial que estaba construyendo. Fueron 50 departamentos, el trabajo más grande de mi vida. Con ese dinero pude pagar el primer año de universidad de Sofía. Ella estaba tan feliz que me abrazó llorando. «Papá, eres el mejor padre del mundo. Te prometo que voy a estudiar mucho para que te sientas orgulloso de mí». Y vaya si lo hizo. Sofía se graduó con honores. Fue la mejor alumna de su promoción y consiguió trabajo en una empresa multinacional antes de recibirse. Mientras Sofía estudiaba en la universidad, yo seguía expandiendo mi negocio. Contraté 2 empleados, después 4, después 10. El taller pequeño se quedó chico y tuve que mudarme a un galpón más grande. Empecé a hacer muebles no solo para casas particulares, sino para oficinas, hoteles, restaurantes. Mi empresa, Carpintería Mendoza, se estaba convirtiendo en algo grande, pero yo nunca le conté a Sofía sobre el crecimiento del negocio. Ella estaba concentrada en sus estudios, en su carrera, en construir su futuro. Yo quería que se enfocara en eso sin preocuparse por el dinero. Además, tenía un plan secreto. Quería que cuando ella se graduara, yo pudiera darle una gran sorpresa. Quería decirle: «Hija, todo esto es tuyo. Trabajé durante años para construir algo que algún día sea tu herencia». Cuando Sofía se graduó, yo ya tenía 30 empleados y contratos con las cadenas hoteleras más importantes de la región. Había comprado el galpón donde funcionaba el taller y 2 terrenos más donde pensaba expandir la producción. Pero guardé silencio. Pensé, mejor espero a que se case, a que tenga hijos, y ahí le cuento todo. Así podrá disfrutar esta prosperidad con su propia familia. Sofía conoció a Marcelo en su primer trabajo, un muchacho que parecía buena persona, de familia acomodada, con estudios universitarios. Cuando me lo presentó, me cayó bien. Era educado, trataba bien a mi hija, tenía metas claras en la vida. Se casaron cuando ella tenía 25 años. Yo pagué toda la boda, una fiesta grande en el mejor salón de la ciudad, con 200 invitados, orquesta, comida abundante, todo lo que mi hija soñaba desde chica. Para la luna de miel, les regalé un viaje a Europa por un mes. Sofía no entendía cómo yo podía pagar semejante regalo. «Papá, esto debe haberte costado una fortuna. ¿De dónde sacaste tanto dinero?» «Me pagaron un trabajo muy grande», le mentí. «Quiero que disfrutes tu luna de miel sin preocuparte por nada». Cuando volvieron del viaje, Sofía y Marcelo se instalaron en un departamento que les alquilaron los padres de él. Yo seguía viviendo solo en la casa donde había criado a mi hija, la misma casa donde Clara y yo habíamos sido felices durante los pocos años que estuvimos casados. Era una casa simple, de 3 ambientes, pero llena de recuerdos hermosos. Los primeros años después del casamiento, Sofía venía a visitarme seguido. Los domingos almorzaba conmigo, me contaba de su trabajo, de sus planes con Marcelo. Cuando cumplió 28 años, me anunció que estaba embarazada. Iba a ser abuelo. No puedo describir la felicidad que sentí en ese momento. La idea de tener un nieto me llenaba de ilusiones. Nació Mateo, un bebé hermoso, sano, que lloraba fuerte y tenía los ojos de Clara. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez en el hospital, lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposa. Este nieto era una nueva oportunidad de amar, de cuidar, de proteger. Le prometí en silencio que iba a ser el mejor abuelo del mundo. Durante los primeros meses de vida de Mateo, yo era el que más lo visitaba. Iba después del trabajo a ver a mi nieto, le compraba ropa, juguetes, todo lo que necesitaba. Sofía me decía: «Papá, no gastes tanto dinero en el bebé, ya compramos todo lo necesario». Pero yo no podía contenerme. Después de años de vivir solo, tener un nieto era como volver a vivir. Cuando Mateo cumplió 2 años, Sofía y Marcelo decidieron comprar su propia casa. «Papá, encontramos una casa perfecta en un barrio muy lindo. El problema es que necesitamos ayuda para la cuota inicial. ¿Podrías prestarnos dinero?». Yo inmediatamente les dije que sí. Les di el dinero que necesitaban, pero no como préstamo, sino como regalo. «Es para mi nieto», les dije.
Quiero que viva en la mejor casa posible. La casa que compraron era hermosa. 3 dormitorios, 2 baños, jardín adelante y atrás, en un barrio residencial de clase media alta. Costó mucho más dinero del que ellos podían pagar con sus sueldos, pero yo cubrí la diferencia sin que se dieran cuenta. Le dije al vendedor que yo iba a pagar una parte extra en efectivo, pero que no le dijera nada a mi hija. Quería que ella sintiera que lo había logrado con su propio esfuerzo. Después de que se mudaron a la casa nueva, las visitas se empezaron a espaciar. Sofía ya no venía todos los domingos. Papá, tengo mucho que hacer en la casa nueva. Estoy decorando, organizando. Además, Mateo me tiene muy ocupada. Yo lo entendía. Una casa nueva, un niño pequeño. Era natural que estuviera ocupada. Pero de a poco me di cuenta de que Sofía estaba cambiando. Ya no me llamaba durante la semana para contarme cómo le había ido en el trabajo. Ya no me pedía consejos como antes. Cuando la llamaba yo, siempre tenía prisa. Papá, te tengo que cortar porque llegó Marcelo. O, papá, Mateo se está despertando de la siesta. Siempre había una excusa para cortar la conversación. Los domingos que venía a almorzar, llegaba tarde y se iba temprano. Papá, quedamos con los padres de Marcelo para tomar el té. Era la frase que más escuchaba. Los otros abuelos. Parecía que siempre tenían planes con los otros abuelos. Un día le pregunté, ¿no puedo conocer a los padres de Marcelo? Ya hace 3 años que están casados y nunca nos juntamos todos. Ay, papá, ellos son muy diferentes a vos. Son gente muy refinada, muy educada. No creo que tengan mucho en común. Esas palabras me dolieron más de lo que Sofía podía imaginar. ¿Gente refinada? ¿Educada? Como si yo fuera un salvaje, como si no tuviera educación, como si no fuera lo suficientemente bueno para conocer a la familia de mi yerno. Cuando Mateo cumplió 4 años, Sofía me invitó a la fiesta de cumpleaños. Fue la primera vez que conocí a los padres de Marcelo. Eran gente de dinero. Eso se notaba de lejos. Él era médico, ella profesora universitaria. Vivían en una casa enorme en el barrio más elegante de la ciudad. Durante toda la fiesta, me trataron con cordialidad, pero con esa cordialidad fría que usan las personas educadas cuando no quieren ser maleducadas, pero tampoco quieren ser cercanas. Así que usted es carpintero, me dijo el padre de Marcelo cuando le conté a qué me dedicaba. Qué interesante. Debe ser un trabajo muy físico. Lo dijo de una manera que me hizo sentir como si mi trabajo fuera algo de lo que debería avergonzarme. Como si trabajar con las manos fuera menos digno que trabajar en una oficina. Después de esa fiesta, me di cuenta de que Sofía se avergonzaba de mí. Cuando me presentaba a sus amigas o a sus compañeros de trabajo, siempre decía, «Este es mi papá, él trabaja en carpintería». Nunca decía, «Mi papá es carpintero» con orgullo. Siempre lo presentaba como algo de lo que había que excusarse. Las visitas se volvieron aún más esporádicas. Sofía venía una vez al mes, a veces cada 2 meses. Siempre con prisa, siempre con algún otro compromiso. Cuando venía con Mateo, el nene corría por toda la casa, pero Sofía lo controlaba constantemente. «Mateo, no toques eso que está sucio. Mateo, no vayas al taller del abuelo que te vas a ensuciar la ropa». Era como si mi casa, la casa donde ella había crecido, fuera un lugar peligroso para su hijo. Un día, Mateo encontró unas fotos viejas donde estaba yo con Sofía cuando ella era chica. «Mami, ¿por qué el abuelo está tan flaco en estas fotos?» Sofía miró las fotos y dijo, «Ay, sí, el abuelo antes era diferente. Trabajaba mucho y no se cuidaba bien. No dijo que yo estaba flaco, porque me mataba trabajando para darle todo lo que ella necesitaba. No dijo que me saltaba comidas para que a ella no le faltara nada. Cuando Mateo cumplió 6 años, empezó el colegio, un colegio privado muy caro en el mejor barrio de la ciudad. Sofía me contó con orgullo, «Papá, conseguimos que Mateo entre al St. Patrick College. Es el mejor colegio de la ciudad, pero es carísimo. Entre la cuota mensual y todos los extras, vamos a estar muy ajustados económicamente». Yo inmediatamente me ofrecí a ayudar. «Hija, si necesitas plata para la educación de Mateo, yo te puedo ayudar. La educación es lo más importante». Sofía me miró con una sonrisa condescendiente. «Papá,
Vos sos muy generoso, pero no tenés la plata suficiente para ayudarnos con algo así. Son montos muy grandes. Ya vamos a arreglarnos. No tenía la plata suficiente. Mi propia hija, a la que le había pagado universidad privada, boda de lujo y luna de miel en Europa, creía que yo no tenía plata suficiente para ayudar con la educación de mi nieto. En ese momento me di cuenta de que para Sofía yo había quedado congelado en el tiempo. Seguía viendo al carpintero pobre que trabajaba en una fábrica de muebles hace 20 años. Decidí ayudar de todas formas, pero en silencio. Conseguí el nombre del colegio y me contacté directamente con la administración. Les dije que quería hacer una donación anónima para cubrir la educación de mi nieto. Pagué un año completo por adelantado. El colegio le comunicó a Sofía que había recibido una beca de estudios por mérito académico. Ella nunca supo que el abuelo carpintero estaba pagando la educación de su hijo. Los años siguientes, mi negocio siguió creciendo. Ya tenía 80 empleados, 3 galpones de producción y contratos con cadenas hoteleras de todo el país. Había invertido en bienes raíces, tenía propiedades en alquiler, había diversificado el negocio hacia otros rubros. Sin hacer ruido, sin presumir, me había convertido en un hombre muy rico. Pero seguía viviendo en la misma casa simple, manejando la misma camioneta vieja, usando la misma ropa de trabajo. Mientras tanto, Sofía y yo nos fuimos distanciando cada vez más. Las visitas se redujeron a cumpleaños y fiestas navideñas. Cuando la llamaba por teléfono, las conversaciones duraban 5 minutos. Cuando le proponía juntarnos para almorzar, siempre tenía alguna excusa. Papá, tengo mucho trabajo. Papá, Mateo tiene fútbol. Papá, quedamos con los padres de Marcelo. Un día me animé a preguntarle directamente, «Sofía, ¿te da vergüenza tu padre?» Ella se puso incómoda. «Papá, ¿por qué preguntas eso?» «Porque siento que me estás evitando. Hace meses que no venís a casa. Cuando hablamos por teléfono tenés prisa por cortar. Cuando me invitas a algún lugar es como si te molestara que esté ahí. Papá, no es que me dé vergüenza, es que somos de mundos muy diferentes. Mis amigas, los padres del colegio de Mateo, los compañeros de trabajo de Marcelo, son gente muy diferente. No tenemos los mismos temas de conversación, no tenemos los mismos intereses. Mundos diferentes. Como si el mundo donde ella vivía fuera superior al mío. Cuando cumplí 75 años, esperé todo el día a que Sofía viniera a saludarme. Había preparado almuerzo, había comprado bebidas, había limpiado la casa. A las 8 de la noche me llamó por teléfono. «Papá, feliz cumpleaños. Perdón que no pude ir, pero tuvimos una cena de trabajo muy importante con Marcelo. Te prometemos que el fin de semana nos pasamos por ahí». El fin de semana nunca aparecieron. Cuando los llamé el lunes, Sofía me dijo que había surgido un imprevisto, que Mateo se había enfermado, que la próxima semana sin falta iban a venir. La próxima semana tampoco vinieron, ni la siguiente. Pasó un mes hasta que los vi. Hace 6 meses me caí en el taller y me fracturé la muñeca. Estuve 3 días en el hospital. Llamé a Sofía para avisarle, pero saltó el contestador. Le dejé un mensaje. «Hija, estoy internado en el hospital central. Me fracturé la muñeca, pero no es grave. Llámame cuando puedas». Nunca me devolvió la llamada. Cuando salí del hospital la llamé otra vez. «Sofía, salí del hospital. Estoy bien, pero necesito ayuda porque no puedo usar bien la mano derecha». «Ay, papá, qué lástima, pero nosotros estamos súper ocupados». «¿No podés contratar a alguien que te ayude? ¿O preguntarle a la vecina?» Contratar a alguien. Preguntarle a la vecina. Su propio padre se había fracturado la muñeca y ella me sugería que buscara ayuda en cualquier lado menos en su familia. Esa noche, solo en mi casa, con el brazo enyesado, entendí que para mi hija yo ya no era su padre. Era una molestia. Un problema del que había que hacerse cargo lo menos posible. La semana pasada, Sofía vino a casa acompañada de Marcelo. Era raro porque hacía meses que él no venía conmigo. «Papá, tenemos que hablar de algo importante», me dijo con esa voz que usan las personas cuando van a dar malas noticias. «Marcelo y yo estamos preocupados por vos». «¿Preocupados por qué?» «Papá, ya no sos joven, tenés 78 años. Vivís solo en esta casa grande.
¿Qué pasa si te caes de nuevo y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te da un infarto en la madrugada? Nosotros no podemos estar controlándote todo el tiempo porque tenemos nuestras responsabilidades. Marcelo agregó: Alberto, conocemos un lugar muy bueno, un geriátrico de primera categoría donde van a cuidarte como te mereces. Tienen enfermeras las 24 horas, médico de guardia, actividades para que no te aburras. Vas a estar mucho mejor ahí que solo en esta casa. ¿Un geriátrico? ¿Me están proponiendo que me vaya a un geriátrico? Papá, no es que te estamos echando, es que queremos lo mejor para vos. Además, esta casa es muy grande para una sola persona. Nosotros podríamos venderla y con esa plata pagarte el geriátrico durante muchos años. Vender mi casa, la casa donde había criado a Sofía, donde había vivido con Clara, donde tenía todos mis recuerdos. Para ellos era simplemente una propiedad que se podía convertir en dinero para pagar mi encierro en un geriátrico. Hija, le dije, ¿vos realmente crees que yo voy a estar mejor en un geriátrico que en mi propia casa? Papá, tenés que ser realista, ya no podés vivir solo. Y nosotros no podemos hacernos cargo de cuidarte. Tenemos trabajo, tenemos a Mateo, tenemos 1000 responsabilidades. No podemos estar pendientes de vos todo el tiempo. No podían hacerse cargo de cuidarme. La persona que había sacrificado su vida entera para cuidarla a ella, ahora era una carga de la que no se podían hacer cargo. Además, siguió diciendo Sofía, en el geriátrico vas a conocer gente de tu edad, vas a hacer amigos, vas a tener actividades. Acá solo estás aislado sin hacer nada productivo. Sin hacer nada productivo. Como si a los 78 años una persona dejara de tener valor, como si no mereciera vivir en su propia casa, como si su único destino fuera esperar la muerte rodeado de extraños en una institución. Esa noche, después de que se fueron Sofía y Marcelo, me quedé despierto hasta muy tarde mirando las fotos de cuando ella era chica. La foto de su primer día de colegio, donde está parada al lado mío con el guardapolvo nuevo que yo le había planchado con tanto cuidado. La foto de su graduación universitaria, donde me abraza llorando de felicidad. La foto de su boda, donde baila conmigo el vals de padre e hija. ¿En qué momento esa nena que me abrazaba con tanta fuerza se había convertido en esta mujer que me veía como un estorbo? ¿En qué momento dejé de ser su héroe para convertirme en su problema? Al día siguiente tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Llamé a mi abogado, el doctor Fernández, que había manejado todos los contratos de mi empresa durante años. Doctor, necesito verlo urgente. Es un asunto familiar muy delicado. En su oficina le conté toda la situación. Como Sofía me quería internar en un geriátrico, cómo planeaba vender mi casa, cómo me trataba como si fuera un estorbo. Doctor, mi hija no sabe cuánto dinero tengo realmente. No sabe el tamaño de mi empresa, no sabe de mis inversiones, no sabe de mis propiedades. Ella cree que soy un carpintero pobre que va a depender de su caridad para sobrevivir. Quiero que siga creyendo eso hasta el momento exacto en que descubra la verdad. Le expliqué mi plan. El doctor Fernández me miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Don Alberto, lo que usted me está proponiendo va a cambiar para siempre la relación con su hija. Doctor, le respondí, mi hija ya cambió para siempre la relación conmigo. Ahora me toca a mí enseñarle algunas cosas que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Hace 3 días, Sofía vino con todos los papeles del geriátrico. Papá, ya está todo arreglado. Mañana a las 10 de la mañana te están esperando en la residencia San José. Es un lugar hermoso, vas a ver. También contacté a una inmobiliaria para tasar la casa. El lunes vienen a hacer la evaluación. Está bien, hija, le dije. Si vos crees que es lo mejor para mí, vamos a hacerlo. Ella sonrió aliviada. Ay, papá, me alegra tanto que lo tomes así. Pensé que ibas a poner más resistencia. Vas a ver que vas a ser muy feliz ahí. Ayer por la mañana, Sofía vino con Marcelo para llevarme al geriátrico. Habían traído 2 valijas. Papá, acá podés guardar tu ropa y algunas cosas personales, pero no mucho porque en el geriátrico no vas a tener mucho espacio. Guardé ropa para una semana, algunas fotos de Clara y de Sofía cuando era chica, y mi reloj que había sido de mi padre.
Durante el viaje al geriátrico, Sofía estaba más conversadora que en años. Papá, vas a ver que este cambio te va a hacer muy bien. Vas a tener compañía, vas a estar bien cuidado, no vas a tener que preocuparte por nada. Y nosotros te vamos a visitar todas las semanas, como habían estado viniendo todas las semanas durante los últimos años. Llegamos a la residencia San José a las 10 en punto. Era un edificio moderno, limpio, con jardines bien cuidados. En la recepción nos atendió una señora muy amable. Bienvenido, señor Mendoza. Ya tenemos su habitación preparada. Va a compartir la habitación con don Ernesto, un señor muy simpático que está acá hace 2 años. Subimos a ver la habitación. Era pequeña, con 2 camas, 2 mesas de luz, un placar compartido y una ventana que daba al patio interno. En una de las camas estaba sentado don Ernesto, un hombre de unos 80 años que me recibió con una sonrisa. «Hola, compañero, yo soy Ernesto. ¿Cómo te llamas?» Mientras yo conversaba con don Ernesto, Sofía hablaba con la directora del geriátrico sobre los horarios de visita, los cuidados médicos, las actividades. Todo muy organizado, todo muy eficiente, como si estuvieran dejando a una mascota en una pensión antes de irse de vacaciones. A la hora del almuerzo, Sofía me dio un beso en la frente. «Bueno, papá, nosotros nos tenemos que ir. Mañana Marcelo tiene una presentación importante en el trabajo y yo tengo que preparar unas cosas. Pero el fin de semana sin falta venimos a visitarte». Fin de semana sin falta. Las mismas palabras que había estado escuchando durante años. Se fueron. Me quedé solo en esa habitación extraña, con un hombre que no conocía, en un lugar donde todos me trataban con amabilidad profesional, pero nadie me conocía realmente. En el almuerzo me senté en una mesa con otros 5 ancianos. Todos me preguntaban lo mismo. «¿Hace cuánto que estás acá? ¿Tu familia te visita seguido? ¿Tenés nietos?» Esa noche, acostado en una cama que no era mía, en una habitación que no era mía, en un lugar donde nadie conocía mi historia, tomé mi teléfono y mandé un mensaje que tenía preparado desde hacía días. Un mensaje para mi hermana Elena, que vive en Córdoba, para mi compadre Raúl, para algunos empleados de confianza de mi empresa, para el doctor Fernández. El mensaje decía: «Mi hija me internó hoy en un geriátrico para vender mi casa. Mañana va a descubrir quién era realmente el hombre al que llamaba estorbo. Les pido que estén atentos a sus teléfonos, porque lo que va a pasar mañana va a cambiar todo para siempre». Esta mañana a las 9, el doctor Fernández ejecutó el plan que habíamos armado. Primero, llamó a Sofía a su oficina. «Señorita Sofía, soy el abogado de su padre. Necesito verla urgente para un tema relacionado con la herencia». Sofía le dijo que su padre acababa de ingresar a un geriátrico, que estaba confundida porque no sabía que su padre tuviera abogado. «Señorita, su padre tiene muchas cosas que usted desconoce. Le recomiendo que venga inmediatamente a mi oficina». A las 10:30 el doctor Fernández me llamó. «Don Alberto, su hija acaba de llegar. Está en shock. Acabo de mostrarle los papeles de las propiedades, los estados de cuenta de los bancos, los contratos de la empresa. No puede creer lo que está viendo». «¿Qué dijo exactamente?», le pregunté. Primero se quedó callada durante 5 minutos mirando los papeles. Después empezó a llorar. Después me preguntó si era verdad que usted era dueño de Carpintería Mendoza, la empresa más grande del rubro en la región. Le confirmé que sí. También le mostré las propiedades que tiene usted, el edificio donde funciona la empresa, los 3 galpones de producción, el complejo de departamentos en el centro, las 2 casas que alquila en el barrio norte. Y sobre el dinero, sí, pregunté. Le mostré los estados de cuenta de sus 5 cuentas bancarias. Cuando vio el saldo total, casi se desmaya. «Doctor», me dijo, «esto debe ser un error. Mi papá es carpintero, vive en una casa simple, maneja una camioneta vieja, usa ropa de trabajo. No puede tener tanto dinero». Le expliqué que su padre había construido discretamente un imperio mientras ella creía que era solo un carpintero pobre. ¿Le contó sobre las donaciones anónimas? Sí, don Alberto. Le expliqué que usted pagó anónimamente su universidad, que usted puso el dinero extra para que pudieran comprar la casa, que usted financió la educación de su hijo en el colegio privado.
que durante años usted estuvo subsidiando la vida de lujo de su familia, mientras ellos lo trataban como si fuera un estorbo económico. ¿Y qué más le dijo? Le conté sobre el testamento original que usted había hecho hace 5 años, donde le dejaba todo a ella. Y después le mostré el testamento nuevo que firmamos ayer, donde el 80% de su fortuna va a obras de caridad y el 20% restante va a un fideicomiso para su nieto, que podrá usar recién cuando cumpla 30 años, siempre y cuando demuestre que visita a su abuelo al menos una vez por mes. ¿Cómo reaccionó? Se puso histérica, don Alberto. Empezó a gritar que quería hablar con usted inmediatamente, que había un malentendido terrible, que ella nunca quiso lastimarlo. Le dije que usted no quería hablar con ella hasta nuevo aviso, que si quería revertir la situación, tenía que demostrar con hechos, no con palabras. Colgué y me quedé sentado en el sillón del patio del geriátrico, mirando a los otros ancianos que jugaban cartas o miraban televisión. Por primera vez en años me sentía en paz. Finalmente mi hija sabía la verdad. Sabía que el hombre al que había llamado estorbo era millonario. Sabía que toda su vida de comodidades había sido financiada secretamente por ese carpintero al que se avergonzaba de presentar en sociedad. A las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era Sofía. Lloraba tanto que casi no podía hablar. Papá, por favor, necesito verte. Acabo de salir de la oficina del abogado. No puedo creer lo que me acaba de contar. ¿Es verdad todo eso? ¿Es verdad que sos millonario? ¿Es verdad que pagaste mi universidad y mi casa sin que yo supiera? Sí, Sofía, es verdad. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Papá, yo no sabía, yo nunca imaginé. Si hubiera sabido que tenías tanto dinero, jamás te habría dicho que te fueras a un geriátrico. Ahí está el problema, hija, le dije. No me habrías internado en un geriátrico porque tengo dinero, no porque soy tu padre. No, papá, no es eso lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir, Sofía. Durante años me trataste como si fuera una carga, como si fuera un problema del que había que deshacerse. Y ahora que sabes que tengo dinero, de repente querés hablar conmigo. Papá, por favor, déjame explicarte. Yo pensé que era lo mejor para vos. Pensé que ibas a estar mejor cuidado en el geriátrico. Tash, ¿no se te ocurrió preguntarme a mí qué era lo mejor para mí? ¿No se te ocurrió que tal vez yo quería seguir viviendo en mi propia casa, la casa donde te crié, donde viví con tu madre? Se quedó callada. Después me dijo algo que me partió el corazón. Papá, yo sé que me porté mal con vos. Sé que te descuidé, que no te di el lugar que te merecías. Pero podemos arreglar todo esto. Podés salir del geriátrico. Podés venir a vivir con nosotros. Podemos ser una familia otra vez. ¿Una familia otra vez?, le pregunté. Sofía, cuando vos me necesitabas, yo dejé mi juventud de lado para criarte. Trabajé 16 horas por día para que no te faltara nada. Me quedé solo para que vos tuvieras una familia. Y ahora que yo te necesitaba, vos me mandaste a un geriátrico. Eso no se olvida, hija. Eso no se perdona fácilmente. Pero papá, yo puedo cambiar. Puedo demostrarte que soy diferente. El momento de demostrarme que eras diferente ya pasó, Sofía. Era cuando yo estaba solo en casa con la muñeca fracturada, y vos me dijiste que contratara a alguien para que me ayudara. Era cuando cumplí 75 años y vos preferiste ir a una cena de trabajo antes que venir a saludarme. Era cuando me presentabas a tus amigas como si fueras a disculparte por tener un padre carpintero. Esa tarde, mi hermana Elena me llamó desde Córdoba. Alberto, acabo de hablar con Sofía. Me llamó llorando, contándome todo lo que pasó. Hermano, ¿vos realmente tenés tanto dinero como dice ella? Sí, Elena, es verdad. Durante años estuve construyendo un patrimonio para dejarle a ella cuando me muriera, pero ahora las cosas cambiaron. ¿Y qué vas a hacer? Voy a quedarme en el geriátrico, Elena, al menos por un tiempo. Acá nadie me conoce, nadie sabe cuánto dinero tengo. Me tratan por lo que soy, no por lo que tengo. Es liberador no tener que demostrar nada a nadie. ¿Y si Sofía realmente cambia? Si demuestra que se arrepintió? Elena, el problema no es que Sofía se arrepienta. El problema es que una hija que realmente ama a su padre no tiene que arrepentirse de nada,
porque nunca lo trata mal desde el principio. Al día siguiente, Sofía vino al geriátrico con Mateo. Mi nieto corrió a abrazarme en cuanto me vio. «Abuelo, ¿por qué estás viviendo acá? Mamá me dijo que preferís estar acá antes que en tu casa». La inocencia de los niños. Para él, la única explicación posible era que el abuelo había elegido vivir en ese lugar. «Mateo», le dije, «el abuelo está acá porque a veces las personas grandes tomamos decisiones que son difíciles de entender». Sofía me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Había llorado tanto que tenía la cara hinchada. «Papá», me dijo, «¿podemos hablar a solas?» Fuimos al jardín del geriátrico. Sofía se sentó a mi lado en un banco y empezó a hablar. «Papá, pasé toda la noche despierta pensando en todo lo que hice mal. Tenés razón en estar enojado conmigo. Te traté horrible durante años. Te descuidé. Te hice sentir que eras un estorbo. No valoré todo lo que habías hecho por mí. ¿Y por qué lo hiciste, Sofía? ¿En qué momento dejé de ser importante para vos?» «No sé, papá. Creo que me dejé llevar por la vida que tenía con Marcelo, por querer encajar en su mundo, por querer que su familia me aceptara. Los padres de Marcelo siempre me hacían comentarios sobre mi origen, sobre que venía de una familia humilde. Entonces te avergonzaste de tu origen». «Sí, papá, me avergoncé. Y me avergoncé de vos también. Pensaba que si te mantenía al margen, si no te incluía en mi nueva vida, nadie iba a saber que venía de una familia de carpinteros. Qué estúpida fui. ¿Estúpida por avergonzarte de tu familia? ¿O estúpida por no saber que tenía dinero?». La pregunta la incomodó. Se quedó callada durante un rato largo. Después me dijo, «Estúpida por avergonzarme de mi familia. El dinero no cambia lo que hice mal, papá. Aunque hubiera sido pobre toda la vida, no tenía derecho a tratarte como te traté». Era la primera vez en años que Sofía me hablaba con honestidad, sin excusas, sin justificaciones, reconociendo que había estado mal. «Papá», siguió diciendo, «sé que es muy difícil que me perdones, pero te pido una oportunidad para demostrarte que puedo ser la hija que vos te mereces». «¿Y cómo pensás demostrarme eso?» «No sé, papá. Decime vos qué tengo que hacer para que me perdones». «Sofía, el perdón no es algo que se puede pedir. El perdón es algo que se gana con actitudes, con cambios reales, con tiempo. No podés venir acá después de años de maltratarme y pedirme que te perdone porque ahora sabes que tengo dinero». Mateo se acercó corriendo. «Abuelos, ¿es verdad que sos muy rico?». Sofía lo había puesto al tanto de toda la situación, como si fuera normal explicarle a un nene de 9 años los temas económicos de la familia. «Sí, mi amor, es verdad», le respondí. «¿Y por qué nunca nos compraste cosas más lindas si tenés mucha plata?». «Porque, mi amor, yo les compraba lo que ustedes necesitaban, pero siempre en secreto, sin que se enteraran». «¿Como Papá Noel?». «Algo así, mi amor. Como un Papá Noel que trabajaba todo el año para que a ustedes no les faltara nada». Sofía empezó a llorar otra vez. «Papá, perdóname. Perdóname por no haber visto todo lo que hacías por nosotros. Perdóname por haberte tratado mal. Perdóname por no haberte valorado». «Sofía», le dije, «yo no te voy a perdonar ahora, así de fácil, pero tampoco te voy a castigar para siempre. Lo que sí te voy a pedir es tiempo. Tiempo para ver si realmente cambiaste, o si solo estás arrepentida porque descubriste que tengo dinero». «¿Cuánto tiempo?». «No sé, hija. El tiempo que haga falta. Tal vez meses, tal vez años. Dependes de vos». Al día siguiente, Sofía trajo a todo el equipo de la inmobiliaria para cancelar la venta de mi casa. «Señora», le dijeron, «ya teníamos compradores interesados. Van a tener que pagarles una multa por cancelar la operación». «No me importa», respondió Sofía. «La casa de mi padre no se vende». También fue al geriátrico para hablar con la administración. «Quiero pagar todo lo que le debo a mi padre por el tiempo que estuvo acá y quiero llevármelo de vuelta a su casa». La directora le explicó que yo podía irme cuando quisiera, que no era una internación obligatoria, pero que tendría que ser yo quien decidiera irse. Cuando Sofía me propuso volver a mi casa, le dije que no. «¿Por qué, papá? Tu casa está exactamente como la dejaste, no tocamos nada». «Porque necesito tiempo para pensar, Sofía. Necesito procesar todo lo que pasó. Y además hay algo que me gusta de este lugar.
¿Qué te gusta de un geriátrico, papá? Me gusta que acá nadie me conoce por mi dinero. Me gusta que don Ernesto, mi compañero de cuarto, sea mi amigo porque le caigo bien, no porque espere algo de mí. Me gusta que doña Carmen, que se sienta conmigo a almorzar, me cuente sus historias porque disfruta mi compañía, no porque quiera que le pague algo. La segunda semana en el geriátrico, empecé a hacer amigos de verdad. Don Ernesto había sido taxista toda la vida. Me contaba historias divertidas de los pasajeros que había tenido durante 40 años manejando taxi. Doña Carmen había sido maestra jardinera. Me enseñaba origami en las tardes lluviosas. Don Roberto había sido electricista y me ayudaba a arreglar pequeñas cosas que se rompían en el geriátrico. Por primera vez en años, tenía conversaciones que no giraban alrededor de problemas, de dinero, de responsabilidades. Conversaciones simples sobre la vida, sobre recuerdos, sobre pequeñas alegrías cotidianas. Mis nuevos amigos me apreciaban por mi humor, por mi disposición a ayudar, por mi capacidad de escuchar sus historias. Una tarde, don Ernesto me dijo algo que me marcó. Alberto, vos sos diferente a los demás viejos que llegan acá. La mayoría llega amargado, enojado con la familia, quejándose todo el tiempo. Pero vos tenés una paz que se nota, como si hubieras resuelto algo importante en tu vida. ¿Y qué crees que resolví, Ernesto? No sé, pero algo resolviste. Se te ve tranquilo, a pesar de estar acá lejos de tu familia. Tenía razón, don Ernesto. Había resuelto algo muy importante. Había resuelto que ya no iba a permitir que nadie me faltara el respeto, ni siquiera mi propia hija. Había resuelto que mi valor como persona no dependía de cuánto dinero tenía en el banco. Sofía empezó a visitarme todos los días. Al principio llegaba nerviosa, hablaba mucho, trataba de convencerme de que volviera a casa, pero de a poco se relajó y empezamos a tener conversaciones más tranquilas. Me contaba de su trabajo, de los problemas que tenía con Marcelo, de las dificultades con Mateo en el colegio. Un día me dijo algo que me sorprendió. Papá, Marcelo quiere separarse de mí. ¿Por qué? Porque dice que yo cambié mucho desde que descubrí que vos tenías dinero. Dice que ahora solo hablo de vos, que solo pienso en cómo recuperar tu perdón. Dice que me obsesioné con el tema de la herencia. ¿Y es verdad que te obsesionaste con la herencia? No sé, papá. Al principio sí. Admito que pensé mucho en el dinero que había perdido por tratarte mal, pero después me di cuenta de que el dinero no era lo importante. Lo importante era que había perdido a mi papá por ser una hija malagradecida. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Cuál diferencia? Antes te preocupabas por perder el dinero. Ahora te preocupas por perder al papá. Esa es una diferencia muy grande, Sofía. Hace 3 meses que vivo en el geriátrico. Sofía viene todos los días sin faltar. Me trae comida casera, me cuenta de su día, me ayuda con pequeñas cosas, pero sobre todo me escucha. Por primera vez en años, mi hija me escucha de verdad cuando hablo. Mateo también viene seguido. Hace las tareas conmigo en el jardín del geriátrico. Jugamos cartas con don Ernesto y doña Carmen. Le enseño a hacer pequeñas cosas de madera con las herramientas del taller de carpintería que tienen acá. Mi nieto está conociendo a su abuelo por primera vez en su vida. Abuelo, me dijo Mateo la semana pasada, ¿por qué mamá dice que antes no sabía que eras rico? Porque el abuelo nunca se los contó, mi amor. ¿Por qué no se los contaste? Porque quería que me quisieran por ser su abuelo, no por tener dinero. Y ahora que sabemos que tenés dinero te queremos diferente. No sé, Mateo, ¿vos me querés diferente? No, abuelo. A mí me gusta venir acá a verte igual que antes. Me divierte jugar contigo y escuchar tus historias. Los niños tienen esa sabiduría natural que los adultos perdemos con el tiempo. La semana pasada, Sofía me trajo una propuesta. Papá, Marcelo y yo nos vamos a separar. Ya está decidido. Pero antes de hacerlo, queremos proponerte algo. Queremos que vengas a vivir con nosotros hasta que se resuelva el tema de la separación. Después vemos cómo seguimos. ¿Por qué querés que vaya a vivir con ustedes? Porque quiero cuidarte, papá. Quiero cocinar para vos. Quiero estar pendiente de que estés bien. Quiero que Mateo comparta más tiempo contigo. Quiero compensar, aunque sea un poquito, todo el daño que te hice durante estos años. Y si yo me niego, entonces voy a seguir viniendo acá todos los días,
hasta que decidas darme una oportunidad. No me voy a cansar de pedirte perdón, papá. No me voy a cansar de demostrarte que puedo ser diferente. Ayer hablé con el doctor Fernández sobre la posibilidad de modificar el testamento. Doctor, mi hija está demostrando que realmente cambió. Viene todos los días, me trata con cariño. Está intentando reparar el daño que me hizo. ¿Y usted qué quiere hacer, don Alberto? Quiero darle una oportunidad, pero con condiciones. Quiero que se ponga por escrito que si ella vuelve a tratarme mal, si vuelve a descuidarme, si vuelve a hacerme sentir como un estorbo, automáticamente el testamento vuelve a la versión actual, donde todo va a caridad. Es una cláusula muy particular, pero se puede hacer, me dijo el doctor. Básicamente sería como un periodo de prueba. Su hija recupera los derechos hereditarios, pero los pierde automáticamente si vuelve a las conductas del pasado. Hoy le voy a proponer a Sofía ese arreglo. Le voy a decir que estoy dispuesto a salir del geriátrico, que estoy dispuesto a perdonarla y a cambiar el testamento, pero que va a ser la última oportunidad que le doy. Si vuelve a fallarme, no habrá más chances. Don Ernesto me dijo anoche: Alberto, ¿estás seguro de que querés irte? Acá estás tranquilo, tenés amigos, nadie te molesta. Ernesto, le respondí, una persona puede estar tranquila en muchos lugares, pero solo puede estar en paz en un lugar donde sabe que es amado de verdad. ¿Y vos crees que tu hija te ama de verdad ahora? No lo sé, Ernesto, pero tengo que darle la oportunidad de demostrarlo. Si no lo hago, nunca voy a saber si realmente cambió o si solo estoy castigándola por orgullo. Mañana voy a salir del geriátrico. Voy a volver a mi casa, la casa donde crié a Sofía, donde viví con Clara, donde tengo todos mis recuerdos. Sofía va a mudarse conmigo con Mateo. Vamos a intentar ser una familia otra vez, pero esta vez va a ser diferente. Esta vez yo no voy a callarme si algo me molesta. Esta vez no voy a permitir que me falten el respeto. Esta vez voy a poner límites claros desde el principio. Y si Sofía vuelve a las conductas del pasado, no habrá más oportunidades. Don Ernesto me preguntó si no tenía miedo de que todo volviera a ser como antes. ¿Miedo?, le dije. Ernesto, a los 78 años ya no tengo miedo de nada. Si mi hija realmente cambió, voy a disfrutar de mis últimos años siendo feliz con mi familia. Y si no cambió, por lo menos voy a morir sabiendo que le di todas las oportunidades que se merecía. A vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia, quiero contarte algo muy importante. Si alguien te hace sentir que eres un estorbo, que eres una carga, que tu valor depende de lo que podés dar y no de lo que sos, esa persona no te merece en su vida. No importa si es tu hijo, tu padre, tu esposa, tu hermano, nadie tiene derecho a hacerte sentir menos de lo que valés. Pero también quiero decirte que las personas pueden cambiar. No siempre. No es fácil, pero pueden cambiar. Yo le estoy dando a mi hija una última oportunidad porque creo que se puede arrepentir de verdad, que se puede aprender del dolor, que se puede crecer a partir de los errores. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Le darías una oportunidad más a alguien que te lastimó profundamente? ¿O crees que hay cosas que no se perdonan? Contame desde qué país me estás escuchando y contame si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Porque al final de cuentas, la familia no es solo la gente que comparte tu sangre. La familia es la gente que te ama, te respeta, te cuida y te valora. A veces esa gente está en tu casa y a veces tenés que buscarla en otros lados, pero siempre, siempre mereces ser amado por lo que sos, no por lo que tenés.